clase, hoy vamos a ver 3 temas, que son los que les quedaron pendientes de ver en concursos y quiebras, que son acuerdo preventivo extrajudicial o APE, cramdown y privilegios. Son 3 temas distintos, no tienen ninguna conexión uno con el otro, así que los vamos a ver separados, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Bien, el acuerdo preventivo extrajudicial. Cuando comenzamos a ver la materia, les dijimos que dentro de la ley concursal se prevén 3 procedimientos distintos. Uno es el concurso preventivo, otro es el proceso liquidatorio o quiebra, y por último encontramos esta figura del acuerdo preventivo extrajudicial o APE. ¿En qué consiste el acuerdo preventivo extrajudicial? Es la posibilidad que tiene el deudor que está en estado de cesación de pagos o en dificultades económicas de carácter general, de celebrar un acuerdo con sus acreedores y homologarlos judicialmente. Tengan en cuenta que ustedes cuentan por un lado con mecanismos de reorganización formales, en donde encontramos al concurso preventivo, pero nada impide que el deudor, que está en dificultades económicas o en estado de cesión de pagos, se ponga a negociar con cada uno de sus acreedores, antes de iniciar un procedimiento formal, un concurso preventivo, se ponga a negociar con cada uno de sus acreedores y llegue a acuerdos particulares, ¿sí? Eso no quedaría dentro de la órbita del derecho concursal, sino que pasaría a estar dentro de la órbita del derecho común. En definitiva son contratos que obligan a las partes, deudor y acreedor, en donde las partes pueden pactar lo que deseen, hay una libertad de contenido absoluta, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con un concurso preventivo y un acuerdo contractual con los acreedores? Que si yo hago un acuerdo contractual con cada uno de mis acreedores, solo va a ser obligatorio entre las partes, entre acreedor y deudor, pero no va a ser obligatorio respecto de todos los demás acreedores. Tengan en cuenta que cuando una persona está con dificultades económicas de carácter general, tiene una multiplicidad de acreedores. Si yo acuerdo con uno, va a ser válido el acuerdo con las partes con las que acordé, pero no con respecto a toda la masa de acreedores, ¿sí? ¿Qué otra situación pasa cuando yo hago un contrato para tratar de reorganizar, de llegar a un acuerdo con respecto a mis deudas? Ustedes vieron en la clase pasada las ineficacias concursales, ¿sí? Si yo hago un acuerdo con un deudor que está en dificultades económicas, en estado de cesación de pagos, y luego ese deudor va a un concurso preventivo o va directamente a una quiebra, porque no pudo con acuerdos extrajudiciales mejorar su situación y salir de esa situación, esos actos, esos contratos que se hubiesen realizado durante el periodo de sospecha van a ser posibles de ser revisados, y en su caso pueden declararse inoponibles a toda la masa de acreedores, ¿sí? Esas son las diferencias generales, no estoy hablando de APE, estoy hablando cuáles son las diferencias generales entre un concurso preventivo y negociar en forma privada contratos con mis acreedores para salir de esta situación, ¿sí? Estoy negociando contratos particulares. Entonces, ¿qué alternativa surgió, qué alternativa válida surgió para evitar estas situaciones? Y para utilizar todas estas ventajas de mayor rapidez, mayor libertad en negociar con los acreedores, un APE. Un APE es, en definitiva, un procedimiento en donde el deudor va a negociar con todos sus acreedores de forma extrajudicial, de forma privada, y luego de haber obtenido las conformidades, las presenta ante el juez. Si el juez homologa, ese acuerdo de ese APE va a tener los mismos efectos que un acuerdo en un concurso preventivo, que es lo que hablábamos recién de la novación, y de que va a ser obligatorio para todos los acreedores, aun cuando no hayan participado del APE o no hubiesen votado favorablemente, ¿sí? Es una especie de mix, de combinación entre una negociación privada en el ámbito contractual y otorgándole los efectos propios de un acuerdo en un concurso preventivo. Originariamente, cuando surgió el APE no tenía este efecto general del acuerdo, con lo cual, en definitiva, no era utilizado en la práctica, porque al no contar con ese efecto general es la mayor ventaja que tenemos en un APE.
Cuando se modificó la ley, se otorgó este efecto de darle al APE, al acuerdo en el APE, los mismos efectos que el acuerdo en el concurso preventivo, y se empezó a utilizar más. Ahora lo vamos a ver en detalle, pero este es el paneo general de en qué consiste un APE. Entonces, decíamos que cualquier deudor que esté en dificultades económicas de carácter general puede celebrar un APE. Recuerden que cuando hablábamos de concursos preventivos hablábamos de estado de cesación de pagos. Las dificultades económicas de carácter general tampoco están definidas en la ley, es un concepto similar, pero tiene un nivel de exigencia un poco menor. Son conceptos bastante similares uno y el otro, tengan en cuenta que no están definidos en la ley. La ley lo que sí define son hechos reveladores del estado de cesación de pagos, que son los que tienen en el 79. Bien, ¿cómo se hace el APE? El deudor negocia con cada uno de sus acreedores, el acuerdo se puede hacer en un instrumento público o en un instrumento privado con firmas certificadas, hay una libertad de contenido, y el detalle que no está acá en la filmina, que después se los voy a poner, es que las firmas con los acreedores, las conformidades, no se tienen que dar todas juntas, con lo cual yo puedo ir negociando con mis acreedores de a uno, me van otorgando las conformidades, hago las firmas certificadas o una escritura pública con cada uno de ellos. Y una vez que logré todas las conformidades requeridas legalmente, recién ahí se presenta en el juzgado para su homologación. Creo que no recuerdo si fue en esta comisión o en la otra, que hubo una pregunta que decían, ¿y qué pasa si yo no logro las conformidades en el APE? Que es una pregunta que en realidad no tiene mucho sentido práctico, porque si yo no logro las conformidades, no voy a presentar el APE a su homologación judicial. ¿Sí? Yo cuando voy a presentar a homologar el APE es porque ya logré las conformidades que me pide la ley. Bien, otra particularidad del AP, el AP en definitiva es un contrato, con lo cual obliga a las partes aun cuando yo no obtenga la homologación judicial. Si yo no obtengo la homologación judicial, en definitiva, no voy a lograr el efecto extensivo del acuerdo a todos los acreedores, pero sí va a ser obligatorio entre las partes que lo firmaron. Entonces, por ejemplo, si yo pacté una quita, una espera, una renegociación del crédito, esa renegociación que yo pacté va a ser válida. Bien, ¿cuáles son los requisitos para la homologación de un APE? Yo tengo que presentar una serie de documentos certificados por contador público, en el cual incluyo un listado de acreedores, con expresión de que no existen otros acreedores registrados en mi documentación contable, un listado de juicios o procedimientos administrativos en trámite o con condena no cumplida, una enumeración de los libros de comercio o de otra índole que tenga el deudor con expresión del último folio utilizado, y el monto del capital que representan los acreedores que llegaron a un acuerdo con respecto al porcentaje total de acreedores que surgen de mi contabilidad. ¿Qué significa esto? Que el APE, muchas veces uno tiene la concepción de que como es un procedimiento extrajudicial, sirve para deudores menores o que tengan menor cantidad de acreedores, que en realidad no es así. Uno de los APEs más grandes que hubo fue el de Telefónica. ¿Cuál es el requisito? O sea, ¿qué es lo que hace que una persona pueda presentarse a un APE? Tiene que tener una contabilidad súper organizada, de modo tal de que permita que un contador público pueda hacer esta certificación. Si ustedes se encuentran con una pyme o una persona física que no lleva libros de comercio, no tiene una contabilidad ordenada, entonces el contador público no va a tener herramientas para hacer esta certificación. Lo que básicamente certifica el contador público es que dentro de todas estas listas de acreedores que surgen de la contabilidad, existen acuerdos por un monto que represente tal porcentaje de mi pasivo total. Me certifica mi activo y mi pasivo, básicamente. Entonces, yo acá les puse los dos presupuestos. El presupuesto objetivo, como vimos, es el mismo presupuesto que tenemos en un concurso preventivo, con esta diferencia sutil, que es que el deudor tiene que estar en dificultades económicas de carácter general. Y el presupuesto subjetivo es que
tienen que ser personas, tanto físicas o jurídicas, que lleven una registración contable ordenada que permita que un contador público realice la certificación. ¿Sí? Bien, ¿qué efectos tiene la presentación del AP ante el juzgado para su homologación? Suspende todas las acciones de contenido patrimonial de causa o título anterior. Es el mismo efecto que tienen cuando ven el concurso preventivo, y su presentación es uno de los efectos de la presentación en concurso preventivo. Bien, ¿qué mayoría tengo que tener para aprobar un acuerdo preventivo extrajudicial? Mayoría absoluta de acreedores quirografarios que representen 2/3 partes del pasivo quirografario total. Es una mayoría calificada. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una mayoría en un acuerdo preventivo en un concurso preventivo, en un acuerdo en un concurso preventivo, y una mayoría en un AP? ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran las mayorías que se necesitaban en un concurso preventivo? Las 2/3 partes, puede ser. 2/3 partes es una parte. De cada categoría de los acreedores. Exacto, de cada categoría. Ahí va. 2/3 partes, siempre acuérdense que la mayoría es calificada porque tiene dos elementos. Es una mayoría absoluta que, además, sumen un más ahí, represente 2/3 partes del capital quirografario total. Pero lo que, no sé si Camila era quien habló, lo que dijo es correcto, en un acuerdo preventivo yo tengo categorías, con lo cual necesito esta mayoría calificada en cada una de las categorías. En un AP yo necesito esta mayoría calificada respecto de todo mi capital quirografario, ¿sí? Entonces no necesito esta mayoría por categorías, sino respecto del total. Esa es la diferencia. La mayoría calificada es la misma, es distinto sobre dónde se computa. Bien, ¿cómo sigue el AP? Yo tengo tengo mi certificación contable, tengo todos mis acreedores y las conformidades, lo presento judicialmente. El juzgado lo que va a hacer es publicar avisos por 5 días en el boletín oficial y en un diario de mayor circulación. ¿Para qué? Para permitir la oposición de los interesados, de los terceros interesados. Se va a publicar a fin de dar un público conocimiento de que ese deudor alcanzó un APE. ¿Quién puede oponerse a la homologación? Aquellos acreedores que hubiesen probado que fueron omitidos, que no estaban registrados en la contabilidad, pero son acreedores del deudor que presentó el APE y que no fueron incluidos en el acuerdo. Tengan en cuenta que si yo tengo acreedores omitidos, en definitiva eso puede implicar que yo no alcancé realmente las mayorías previstas legalmente. ¿Sí? Hay un plazo de 10 días para las oposiciones, que es un plazo corto, y solamente pueden fundarse las oposiciones en omisiones o exageración del activo o pasivo o inexistencia de la mayoría legal requerida. ¿Por qué es importante este fundamento? Porque, en definitiva, las únicas formas de atacar un APE, de oponerse a la homologación de un APE, es solamente no haber sido incluido, o que haya una exageración del pasivo o del activo. Pero no se puede oponerse en virtud del desacuerdo con la propuesta, porque en definitiva hay una libertad de contenido, ¿sí? Recuerden esto, hay una libertad de contenido, todo lo que sea legalmente habilitado, yo lo puedo pactar. Entonces, salvo que exista un fraude o que haya una ilicitud, puedo pactar lo que yo quiera. Por último, el APE tiene la homologación del APE. Supongamos que no existieran oposiciones en el plazo previsto por la ley, se homologa el APE. El APE va a tener los mismos efectos que un acuerdo alcanzado en concurso preventivo, lo que implica que sus efectos se van a ser extensivos a todos los acreedores concursales y va a tener un efecto novatorio, es decir, que todas las obligaciones, las deudas que quedaron reconfiguradas en el APE, van a pasar a convertirse, se transforman en esas nuevas obligaciones. Se cambia una obligación por otra.
Ahí veo en el chat. ¿Desde cuándo se computa el plazo de 10 días? Desde la última publicación de dictos. Ustedes recuerden que tenían 5 días de publicación de dictos. A partir del último día de la publicación se cuentan esos 10 días. ¿Sí? Bien. Esto es el APE. ¿Alguna duda con respecto del APE? Como vamos Profe, sí. entonces no hay categorías en el APE, o sí hay, pero no va a No hay contar a la categorías. hora de las materias. ¿No? Correcto, como decís vos, no hay categorías. No hay categorías. Todo mi pasivo es una sola masa y yo tengo que lograr las conformidades para el acuerdo respecto de toda esa masa de acreedores. Como no tengo categorías, la mayoría es la misma, pero no se computa respecto de cada categoría, sino respecto del total. Profe, ¿y qué pasa con los acreedores que no son quirografarios? O sea, que tienen privilegios. Bien, los acreedores privilegiados, que es lo mismo que pasa en el concurso preventivo. Ustedes recuerdan que en el concurso preventivo yo puedo hacer una categoría o un acuerdo para acreedores privilegiados o puedo no hacerlo. Los acreedores privilegiados, ahora vamos a ver privilegios, así que por ahí va a quedar un poco más claro por ahí. Como tienen un privilegio que recae sobre un bien en particular, ellos pueden igualmente atacar ese bien. ¿Sí? Entonces, más allá de que yo logre un acuerdo o no, ellos tienen ese privilegio sobre ese bien. Si yo tengo una hipoteca y tengo un acreedor hipotecario, en definitiva, ese acreedor hipotecario va a poder ir a atacar su crédito respecto de ese bien. Pueden no estar incluidos dentro de un acuerdo. Por supuesto, si yo quiero hacer un acuerdo para acreedores privilegiados, puedo hacerlo. Pero no necesariamente es así. Puedo no hacer un acuerdo con respecto de los acreedores privilegiados y siempre va a jugar por separado de los acreedores quirografarios. Porque ustedes tengan en cuenta que tanto en un concurso, que en cualquier procedimiento concursal, de derecho en general, el que tiene un privilegio es el acreedor que está en mejores condiciones para cobrar que los demás, porque en definitiva tiene un asiento concreto de su privilegio sobre el cual se va a cobrar. El resto de los acreedores tienen que cobrarse sobre el patrimonio general del deudor. En un deudor que está en dificultades económicas, en estado de cesación de pagos, ese asiento, ese patrimonio que tiene el deudor normalmente no es mucho, con lo cual hay mayores incentivos para acordar, porque si no van a cobrarse sobre el remanente, que en general es muy poco. El privilegiado siempre va aparte porque tiene un asiento concreto, un bien concreto sobre el cual cobrarse. Puede ir y ejecutar. Profe, cuando el juez va a homologar el acuerdo, entonces no se va a fijar en el contenido, no importa cómo sean las pautas. No importan cuáles sean las pautas, no se va a fijar en el contenido. Por supuesto, dentro de esta regla. No puede haber un fraude, yo no puedo haber omitido acreedores, y tiene que ser un acuerdo lícito y posible. Si yo hago un acuerdo imposible, un acuerdo ilícito, no se va a homologar. Pero salvo esas pautas, esas 3 pautas que estoy diciendo, puede haber cualquier tipo de contenido. Entonces las partes pueden pactar lo que deseen. Hay acuerdos, estamos hablando de un APE, pero hay acuerdos que prevén, por ejemplo, un pago en 10 años. Yo puedo hacer una quita, puedo hacer una espera, puedo hacer un combo, puedo pactar lo que yo desee. Si tengo las mayorías y tengo las conformidades, se homologa. Yo tenía la duda de qué pasaba con algún acreedor que no quería sumarse al acuerdo. Porque tengo entendido, si bien son privados, o sea, de uno a uno, después cuando uno lo lleva a homologarse, lo lleva en conjunto. ¿Qué pasa con aquellos que no llegan a un acuerdo? Bien, el efecto de extensión del APE, que es lo que estamos buscando, es que aun cuando un acreedor no me dio su conformidad, si yo tengo la mayoría prevista por la ley, el acuerdo se le va a aplicar incluso a él. Entonces, aun cuando no me haya votado, el acuerdo se va a aplicar igual a él. Entonces, la propuesta que yo pacté se le va a aplicar a él. Por supuesto, tenemos que hablar de un acreedor que no me influya lo suficiente para lograr tener la mayoría absoluta que represente 2/3 partes del capital quirografario total. Si yo tengo un acreedor que tiene un crédito enorme que representa la mitad de mi pasivo, por supuesto voy a necesitar sí o sí la conformidad de ese acreedor, porque si no, no llego con el cómputo de las mayorías. Pero si yo tengo un acreedor que no me quiso votar el acuerdo, mientras tenga la mayoría,
puedo igualmente homologarlo y se va a aplicar a ese acreedor. ¿Qué es esa la diferencia entre negociar en un contrato y negociar en un procedimiento concursal? En un procedimiento concursal yo tengo este efecto. En un acuerdo privado, en un contrato, solamente se hace efectivo frente a las partes. Hay obligatoriedad. Los contratos son ley para las partes, ¿sí? Pero no frente a terceros. Esa es la diferencia que tengo entre estar hablando en un procedimiento concursal de estar hablando de un procedimiento de derecho común. ¿Y cómo sería el acuerdo ese que se le aplicaría si ya se llegó a homologar? Supongamos de que no era así un acreedor tan importante, sino que era uno quizás un inferior, y se homologó, tuvimos las mayorías. ¿Qué acuerdo sería? Y por ejemplo, si yo pacté una cita, entonces dije, les voy a pagar a todos mis acreedores quirografarios el 50% del crédito. Y se los voy a pagar en cuotas mensuales de 1 a 3 años. Cuando ese acreedor venga a reclamarme el crédito, yo lo voy a tener que pagar es la cuota que corresponda a ese acuerdo. Por supuesto, si yo incumplo un AP, lo mismo que sucede que si yo incumplo un acuerdo en un concurso preventivo, la consecuencia es que me declaran la quiebra indirecta. ¿Sí? Tengan en cuenta también esa diferencia. Si yo incumplo un contrato, en definitiva, mi acreedor va a poder optar por cualquier vía de derecho común para reclamarme pago. Va a poder iniciarme un juicio de conocimiento, un juicio ejecutivo, si tiene un título ejecutivo, o va a poder pedirme la quiebra si yo estoy en estado de cesión de pagos. Ahora bien, si yo incumplo un APE, incumplo un concurso preventivo, directamente me declaran la quiebra, que sería quiebra indirecta. Eso sucede para los dos casos, para el APE y para el concurso preventivo. También eso da un mayor incentivo al deudor de que va a cumplir, porque sabe que si no cumple el acuerdo, se declara la quiebra. Gracias. De nada. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Recién está hablando de que el acuerdo se puede homologar, como también puede producir efectos si no está homologado. ¿Es así? O sea, que el acuerdo tiene efectos si no es homologado por el juez. Sí, pero el problema es frente a quién. Si el acuerdo no es homologado frente al juez, produce efectos entre las partes, solo entre los acreedores que acordaron sujetarse a esas condiciones, pero no respecto del tercero. En el ejemplo que decían recién, si un acreedor no me quiso dar la conformidad y yo no logré homologarlo, en definitiva va a ser obligatorio frente a quienes me dieron la conformidad, pero no respecto de quienes no me la dieron. Ok. Pero sí, es como... Puede pasar, por ejemplo, si yo teniendo, no sé, un ejemplo numérico, tengo 20 acreedores de los cuales 15 me dieron el ok para llegar a un acuerdo extrajudicial y los otros 5 no, y los créditos de esos otros 5 no se pagan, esos otros 5 tienen derecho, por ejemplo, a reclamar la quiebra de Sí, a empresa. pedirme la quiebra. Ok, perfecto. Pueden pedirme la quiebra, por supuesto. Tengan en cuenta dos cosas. Por un lado, cuando yo estoy negociando, yo sé cuál es mi pasivo, yo sé quiénes son mis acreedores que mayor influyen en mi pasivo, y lo primero que voy a tratar de hacer es lograr tener un acuerdo con los acreedores que me representan una mayor obligatoriedad, ¿sí? Con los acreedores que yo sé que necesito para obtener esa conformidad. La otra cosa que les iba a decir es, todos los acreedores cuando no cobran y no alcanzan un acuerdo, pueden pedir la quiebra. Recuerden que el deudor siempre puede, salvo que esté en el periodo de inhibición, convertir el pedido de quiebra en concurso preventivo. ¿Sí? Eso sucede, por supuesto, si no fue una quiebra indirecta, no es que fracasó el concurso y me declararon la quiebra. Pero si no hubo un concurso previo y un acreedor me pide la quiebra, yo deudor puedo decidir convertir el procedimiento en un acuerdo preventivo, entonces en lugar de ir directo a la liquidación, busco llegar a un acuerdo con mis acreedores. Eso pasa un montón. A mí me quedó una duda. En el caso de que, por ejemplo, como el ejemplo que citaron de 20 acreedores, 15 van con APE, los otros 5 no. Pero si el APE está homologado por el juez, ¿no tiene efecto extensivo a estos 5? Eso es lo que no me quedó claro.
Sí, sí, correcto. El ejemplo que están dando recién es el siguiente. Yo tengo 20 acreedores, 15 me dieron la conformidad, pero ustedes recuerden que tenían una mayoría calificada, con lo cual tienen mayoría absoluta de acreedores, que con 15 la voy a cumplir, pero que representen 2/3 partes del pasivo quirografario total. Entonces, si los 5 que no me dieron la conformidad, en definitiva, tienen créditos tan altos que representan más de 1/3 parte de mi capital quirografario, o sea, más del remanente, entonces no voy a lograr la homologación, y no voy a lograr la homologación porque no tengo la mayoría legal requerida. Le voy a tener una parte de la mayoría y no la otra, que es la mayoría calificada. Entonces, lo que decían recién es, si yo no logro la homologación, porque no tengo la mayoría legal requerida, el APE va a ser obligatorio frente a las partes que lo negociaron y lo acordaron, pero no va a ser obligatorio respecto de terceros, del resto de mis acreedores. Ahora bien, suponiendo que yo tengo 20 acreedores, llegué a un acuerdo con 15, que representan la mayoría absoluta y además representan 2/3 partes del capital quirografario total, ese acuerdo se va a homologar y va a ser obligatoria a los 20, hayan votado o no el acuerdo. Ahí va. Bien, bien, gracias. Una pregunta. Entonces, el acuerdo tiene que ser el mismo para todos, ¿no? Sí. O estoy entendiendo mal. Sí, es el mismo para todos, pero no es tan así, porque yo puedo hacer propuestas alternativas. Por ejemplo, yo puedo hacer un acuerdo en donde diga, tienen la propuesta 1, 2 y 3. Entonces cada acreedor puede optar por una propuesta a la otra, una alternativa a la otra. Entonces te pago todo junto con una quita del 70% o te pago el 80% de tu crédito en 15 años. No sé. O sea, lo que digo es, puedo hacer propuestas alternativas y que mis acreedores voten una o la otra. La libertad No sé por qué. Claro, o sea, no sé por qué había entendido de que al ser de uno con uno y no todo en general, como que se podía negociar así, quizás más como algo en el ámbito privado, que es una negociación de partes, ¿viste? Pero claro, ahí está. Sí, la diferencia es que cuando vos tenés un acuerdo preventivo, vos tenés categorías, yo tengo que hacer la misma propuesta para cada categoría, que por supuesto puede ser una propuesta alternativa también, pero las mismas alternativas, las mismas propuestas tienen que estar hechas para cada categoría. No puedo hacer discriminación de acreedores dentro de una categoría. Ahora bien, cuando yo tengo un APE, no tengo distintas categorías, con lo cual la misma propuesta va a ir para todos, que puede ser, como te digo, una propuesta alternativa, pero no puedo modificar, decirle, bueno, a vos te ofrezco esto y a vos te ofrezco lo otro. Va a ser una misma propuesta que están votando todos, con esta salvedad de que pueden ser alternativas, ¿no? Es una negociación grupal. Sí. Bien, pasamos al siguiente tema, que es cram down. Entonces, para el cram down o salvataje, lo primero que hay que hacer es distinguir el cram down, que ahí les puse el artículo 48, del cram down power, que es del artículo 52. ¿Algunos se acuerdan en qué consistía el cram down power del 52? Por ahí. Cuando yo no tengo vencido el periodo de exclusividad, yo no llegué a las mayorías requeridas judicialmente, que recuerden que era mayoría absoluta del capital que represente 2/3 partes del capital quirografario total dentro de cada categoría. Cuando yo no alcancé esas mayorías, pero cumplo los requisitos del cram down power, que están en el artículo 52, el juez puede igualmente homologar, ¿sí? Y va a tener los mismos efectos que un acuerdo en el concurso preventivo. ¿Sí? No confundamos, el concurso preventivo tiene los efectos de una demanda judicial cuando yo presento el concurso preventivo. Cuando yo llego a un acuerdo, va a tener estos efectos de homologación y extensión del acuerdo a todos los acreedores concursales. Ahora bien, lo que implica el cram down power del 52 es que cuando yo no llegué a las mayorías legales, pero cumplo los requisitos del cram down power, igualmente se homologa. Se homologa un acuerdo que en definitiva no tenía las mayorías legales requeridas. ¿Alguien se acuerda cuáles son estos 4 requisitos? Estos 4 requisitos se los tienen que saber los 4, porque son importantes.